Una base de datos es un conjunto de información estructurada en registros y almacenada en un soporte electrónico legible desde un ordenador. Cada registro constituye una unidad autónoma de información que puede estar a su vez estructurada en diferentes campos que recogen en dicha base de datos. Por ejemplo, en un directorio de miembros de una asociación, un registro será la ficha completa de cada uno de los socios. En cada registro se recogerán determinados datos como el nombre, la profesión, la dirección o el teléfono, cada uno de los cuales constituye un campo. Una base de datos se crea y mantiene de forma continua con el objetivo de resolver necesidades de información concretas de un colectivo, una empresa o el conjunto de la sociedad. Estos recursos electrónicos pueden ser consultables directamente en formato electrónico o ser utilizados para elaborar productos impresos, bibliografías, directorios, informes. Los registros de las bases de datos documentales pueden incluir o no el contenido completo de los documentos que describen, según lo cual se distinguen tres categorías: bases de datos de texto completo, archivos electrónicos de imágenes, bases de datos referenciales. Sus registros no contienen el texto original, sino tan solo la información fundamental para describir y permitir la localización de documentos. Se pueden establecer diferentes tipologías para caracterizar los diferentes modelos de bases de datos documentales. Aquí se han establecido 5 clasificaciones alternativas, según el organismo productor. Por ejemplo, bases de datos de acceso público, sean gratuitas o no. Bases de datos de uso interno con información de acceso restringido, que pueden ser de instituciones sin ánimo de lucro. Bases de datos de uso interno dentro de una empresa, y las diseñadas específicamente para ser utilizadas por usuarios externos, según el modo de acceso, que pueden ser acceso local, en CD-ROM o en línea, según su cobertura temática y el destinatario, que pueden ser científico-tecnológicas, económico-empresariales, medios de comunicación, del ámbito político, administrativo y jurídico, del ámbito sanitario, para el gran público. Según su cobertura documental, que son las centradas en un único tipo de documento que reúnen varios tipos de documentos. Bases de datos de sumarios o sin análisis de contenido. Estas se componen de referencias bibliográficas sencillas, en las cuales el productor se limita a grabar los datos de la propia fuente y no realiza ningún análisis del contenido. Catálogos de bibliotecas son bases de datos que responden estrictamente a los fondos contenidos en una biblioteca o en una red de bibliotecas. En estos sistemas se puede garantizar la búsqueda por ejemplo conocido. Puede realizarse a través de la clasificación o de los encabezamientos de materias. Bases de datos con análisis documental más completo. Son sistemas de información que incorporan un mayor número de puntos de acceso para facilitar la localización por materias. Cada registro bibliográfico incluye bien un resumen del contenido del documento original y un conjunto de conceptos o términos representativos de los temas tratados. Índices de citas son sistemas de información en los que, además de extraer los datos de descripción de los documentos, se vacían sistemáticamente las referencias bibliográficas citadas en los artículos de las revistas científicas. Su mayor utilidad radica en servir de apoyo para la elaboración de estudios bibliométricos y de productividad científica. Estructura interna de una base de datos. Las bases de datos se componen de diferentes registros con su correspondiente número de identificación. En una base de datos bibliográfica, cada registro se corresponde con una referencia de un documento original, que puede ser una publicación independiente, monografías, tesis, informe, etc., o una parte con autonomía de contenido dentro de otra publicación. Por ejemplo, en una base de datos donde se incorporan referencias de artículos de revista, se encuentran campos como los siguientes: autor o autores del documento original, título del artículo, título de la revista en la que aparece, año de publicación. Opciones de búsqueda. En general, todos los sistemas de recuperación de información permiten realizar diferentes modalidades de búsqueda. Búsqueda directa. Se teclea directamente la palabra en el espacio reservado. Búsqueda a través de índices. El usuario visualiza y selecciona la más adecuada. Búsqueda jerarquizada. Búsqueda a través de códigos. En determinados campos de algunas bases de datos, la interrogación no se realiza a través de un texto, sino a través de códigos numéricos o alfanuméricos.
Herramientas de búsqueda. Para realizar una búsqueda compleja es necesario precisar un número elevado de conceptos. Hay que precisar los diferentes aspectos temáticos implicados y además contar con la posibilidad de que cada uno de ellos pueda estar expresado de diferentes maneras. Existen los operadores lógicos o booleanos, sintácticos, de proximidad o de adyacencia, truncados, numéricos y de rango. Campos de búsqueda y control del vocabulario. La búsqueda por materia se realiza generalmente a través de dos tipos de campos: de texto libre o formados por entradas de un índice alfabético de materias. Realizar búsquedas en base de datos. Para realizar una consulta eficaz en una base de datos, se debe intentar encontrar la estrategia más adecuada en cada sistema de información. Para ello se recomienda seguir estos pasos. 1. Seleccionar la base de datos más adecuada a la consulta. 2. Familiarizarse con las características de la base de datos y del sistema de recuperación. 3. Seleccionar los conceptos de búsqueda que representan de forma precisa. 4. Determinar la estrategia de búsqueda. 5. Realizar la búsqueda y visualizar los resultados. 6. Si el resultado es poco satisfactorio o existen dudas sobre su idoneidad, se debe repetir la búsqueda ampliando o limitando la estrategia utilizada. 7. Seleccionar los registros adecuados a la necesidad de información y realizar una petición de suministro de documentos.